¿cómo es? Anunciar nuestra visita. Tengo a mi hijo, mi nuera y mis dos nietas acá, así que nosotros estamos bien contentos, bienvenidos. No sé si está el ingeniero Maxi está acá, le damos las felicitaciones también. No, si no lo ve, si no está, lo va a escuchar entonces, ¿sí? Así que bienvenidos, que sea un domingo de compartir la palabra, las canciones y que podamos aprender en esta semana, en este día, en esta hora, para aplicarlo en el correr de la semana. Tenemos varios anuncios para hacer. Primero, tenemos la reunión de hombres el viernes a las 19, a partir de 19:30, en la casa de Armin y Elfriede Schröder. Y por favor, anotarse hasta mañana de noche, ¿sí? Hasta mañana de noche tenemos tiempo para anotarse con Christopher. Ya vamos ya más de 30, creo, pero faltan algunos, así que los animo, los que todavía no se anotaron, que hagan ese paso de obediencia y que sea un tiempo de compartir. Y si llega a haber alguien que no se haya anotado, no vaya a dejar de venir por eso. Pero mejor si se anotan, sí, porque si son 20 los que no se anotan, pues no alcanza la comida. Pero si alguien recibe visita o de casualidad tiene el día libre y quiere venir, aunque no esté anotado, va a ser bienvenido, ¿no? Correcto, sí, bien. Pero siempre es bueno anotarse. Y ahora sí, Maxi, felicitaciones. Tenemos un ingeniero más acá. Bien. Eso es el viernes. El sábado de mañana hay reunión de mujeres con Ruth. El sábado de tarde hay un grupo de alabanza. En la noche está con los jóvenes. Y el domingo, Vilmar va a estar con nosotros en el culto. Así que tienen un fin de semana bastante completo ahí, el fin de semana que viene. Así que estemos orando también para que sea un tiempo de bendición. Todas estas reuniones que podamos crecer en la fe. Y terminamos el domingo 7 y el 8, el lunes 8 al lunes 15 va a estar el grupo de Jucum, que van a ser unas 14, 15 personas jóvenes que van a estar entre nosotros una semana. Están ya desde el 15 de abril, están en Cuchillalta, están haciendo evangelización, van a estar en Montevideo, van a ir a El Ombú, a Gartental. Tiene un programa bastante grande, pero son 15 personas. Tenemos la casa de la escuela y los jóvenes nos cedieron el salón de jóvenes para poder poner colchones ahí y poner otro grupo ahí también. Lo que sí pedimos, ellos se van a cocinar, ¿correcto? Pero para simplificar, queremos abrir una cuenta en el almacén de Yasha y Evelyn, y si alguien quiere dar plata ahí, ellos van a poder ir a comprar lo que ellos necesitan, lo que ellos están acostumbrados a tener. Así que los animo a donar en lo de Yasha con la referencia para el grupo de Jucum, ¿sí? Eso es una cosa. Tenemos, si alguno tiene algo de leña, también sería bueno tener un poquito de leña porque no están acostumbrados al frío. Cuando llegaron el 15 de abril, lo primero que tuvieron que darle fueron camperas porque no estaban acostumbrados a lo fresco, están más acostumbrados a los 30 grados. Así que si alguno tiene un poquito de leña, lo deposita ahí en la escuela o enfrente al salón de los jóvenes, agradecemos. Necesitamos alguno también disponibilidad de vehículo. Si alguno tiene algún día, alguna tarde, alguna mañana, un vehículo disponible que esté dispuesto a llevarlos, a traerlos, se anota conmigo. Con chofer, sí. Bueno, si quiere dar el auto también, puede ser. No sé, sí, no sé. Sí. Sería bueno si alguno está dispuesto a hacer una mañana, una tarde, tener un vehículo a disposición. Tenemos que mover entre 10 personas todas las veces, así que se comunican conmigo. Creo que tengo... Hay 4 que hablan alemán. 4 hablan alemán, bien. Sí, ahí está. Lo vamos a ir anunciando también, pero tenemos un día específico para la congregación. Si alguien los quiere invitar, bienvenido sea. Por eso lo vamos a estar anunciando la semana
La semana que viene, no los 14, 2 o 3, pero vamos a estar anunciando. Por favor, estemos orando para este tiempo de que sea de bendición. Una cosa. Y después, otra cosa muy importante, que sigamos orando por Matías. No sé si algunos han recibido el mensaje de Voz de los Mártires. Hay persecución, han asesinado a un pastor en Haití, así que por favor, estemos orando realmente por protección para Matías, que Dios lo cuide, ¿sí? Bien, creo que tengo mucha información. Ah, sí, Catarina quería decir algo también, cierto. Bien, muchas gracias. Buen día. Por parte del colegio o de parte del colegio vamos a hacer una venta de asado con cuero el próximo domingo, el 7 de mayo, a partir de las 11 horas acá en el centro. Para eso queremos pedir que todos que quieran comprar asado, que traigan una asadera para poder llevárselo. Y después queremos vender postre también, puede ser torta, yo qué sé, ¿qué dice acá? Tarta de frutas, postre chajar, postre flan o lo que sea, y queríamos preguntar si hay gente que quiere colaborar con el colegio y donar postres para poder venderlos después. Eso. Y para el que quiere donar, se puede anotar con Susana. Sí, pero ahí vamos a mandar un mensaje todavía. Ya tenemos el mediodía del domingo, ya está solucionado, el domingo que viene. Me decía Frank, hoy es el último día para anotarse para los 75 años, para la fiesta de 75 años en El Ombú. Hoy es el último día, así que... Último día por los 1.000 pesos, ¿sí? Después ya es un poquito más caro, después es más caro, pero está. Bien, nos ponemos de pie y oramos. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque tú nos das vida. Gracias que podemos estar aquí en tu casa. Gracias que podemos hacerlo libremente, sin miedo, sin persecución. Pedimos por aquellos lugares donde hay persecución y en especial, Señor, pedimos por Matías, que tú lo cuides, tú lo guardes, que tú lo uses ahí en Haití, Señor, y gracias por su servicio, Señor. Pedimos también por todas esas actividades que están por llegar en esta semana, Señor, por la familia Vilmar, por el grupo de Jucum, que tú estés preparando el terreno, los corazones, que tú estés en medio de nosotros, Señor, y que sea un tiempo de bendición. Pedimos también por lluvia, Señor, tú ves que tan seco está, Señor, que realmente tú nos des un poco de lluvia. Gracias porque tú nos amas y bendice ese tiempo donde estamos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. Antes de comenzar con la alabanza, vamos a leer Marcos 1, versículo 1 al 32. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso les contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que les suelte el rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. «Crucifícalo», gritaron. «¿Por qué? ¿Qué
¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y le entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «Salve, Rey de los judíos», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. La crucifixión. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgata, que significa lugar de calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrito la causa de su condena, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salven a todos, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Nosotros en este pasaje podemos ver de que relata el tiempo desde que Jesús fue llevado frente a Pilato hasta la crucifixión. Y esa cruz, por un lado, tenemos que representa una tragedia increíble, porque Jesús en realidad no había cometido ningún pecado, pero cargó igual con nuestra maldad. Pero también por otro lado sabemos en que la cruz representa victoria, porque gracias a ella pudimos ser justificados y recibir la salvación. Y por eso en realidad cuando leemos este pasaje no solamente debemos entristecernos, sino en realidad de llenar nuestros corazones de gratitud. Y esto lo vamos a hacer ahora con nuestra primera alabanza, que va a ser Te doy gloria. Y justo en esa canción dice, por una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento
tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. En Dios que aún los vientos te obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él obra. Yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia.
Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Te venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en
Bien. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque podemos estar juntos, que podemos aprender algo más de ti. Señor, queremos dejar este culto en tus manos, queremos que tú nos hables, queremos que tú puedas enseñarnos, que podamos ser receptores de esa palabra, de esa enseñanza que tú quieres dejarnos hoy. Amén. Injusticia. ¿Alguna vez escucharon a alguien o les pasó de que les sale así de dentro? Eso es injusto. Justo estuve leyendo así un poco en el Antiguo Testamento y está esa historia del rey David, que yo me lo imagino así, parándose de su trono y dice, eso es injusto. ¿Qué pasó? Él está molesto, está indignado, no puede ser. Es que el profeta Natán acaba de contarle una historia y el rey David está visiblemente molesto. No puede ser. ¿Cómo puede pasar algo tan injusto? Y voy a leer brevemente qué fue esa historia que el profeta Natán le había contado a David. Y dice que había dos hombres que vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer a su huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Y dice que tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Entonces, estaba leyendo esto, ¿no? Y vemos a ese rey David diciendo, esto es injusto, no puede ser, ¿cómo alguien puede hacer algo tan malo? Después seguimos leyendo la Biblia y en realidad la historia se trataba de algo que David había hecho, ¿sí? Entonces él había hecho una injusticia. Pero cuando nosotros vemos una situación injusta, o vemos a alguien, cuando a nosotros nos pasa algo que consideramos injusto, o vemos a alguien más que sufre una situación que consideramos que es injusto, eso nos genera una molestia, nos genera enojo, rebeldía, y tenemos esa sensación de que tenemos que hacer algo para restablecer esa, no sé, relación de equilibrio, tal vez se podría llegar a decir. Entonces, quiero hablar hoy un poco de ese concepto de justicia. Y también hay otra palabra que se usa en la Biblia que se llama justificación. Entonces, vamos un poco a eso. Traje algo para ayudarnos un poco a comprenderlo mejor. Desde que iba a la escuela, eso ha estado ahí en la escuela. No sé si los de atrás la llegan a ver. No sé si se acuerdan. Sí, a ver, nosotros creo que en la escuela tal vez una o dos veces la hemos usado para alguna cosa, pero siempre estaba ahí como parado ahí. Y no sé si a veces deseábamos jugar con la balanza, pero no. Se mira y no se toca. ¿No? Bueno,
¿qué es la justicia? Entonces busqué un poco algunas definiciones y en un diccionario bíblico decía que es un término que aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, que es el pecado. Y hay otra que la encontré en Wikipedia, que es como un diccionario en internet, que dice que la justicia es la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes. Además, es un conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre las personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción entre estos. Entonces, a ver, ¿cómo se representa? Habitualmente vemos la representación gráfica de la justicia como una mujer con los ojos vendados y con una balanza en la mano, indicando que el propósito último de la justicia es la de equilibrar la situación entre las diferentes partes sin mirar quién está de un lado y de otro. ¿Sí? Entonces, hablando un poco de la balanza, esta balanza acá, esta balanza tiene como diferentes pesas. ¿Sí? En realidad la idea de las pesas es que podamos poner de un lado en un plato algún elemento y del otro lado con las diferentes pesas ver cuánto pesa ese elemento. ¿Sí? Y vemos que en la Biblia habla muchas veces acerca de justicia y específicamente habla de las balanzas. ¿Por qué? Porque antes no había así como monedas como las que vemos hoy. Entonces, el oro y la plata o lo que sea se pesaba con balanzas. Y vemos que en muchas ocasiones la Biblia habla en contra de algo que era muy usual en aquel momento, que era que los comerciantes tenían dos tipos de pesas. Tenían una pesa cuando iban a comprar y tenían otra pesa cuando iban a vender. Entonces siempre había como un poquito ahí. Entonces yo agarré acá obviamente la más grande y la más chica, ¿no? Entonces si nosotros ahora vamos y lo ponemos en la balanza, ¿qué va a pasar? Y obviamente se va a inclinar para un lado, ¿no? Y bueno, un poco mostrar eso. Vamos a ponerlo ya. Y se quedó todo para un lado. Y hay un desequilibrio, ¿sí? Y cuando vemos eso, a ver, decimos, bueno, hay justicia, y bueno, no sé si justicia o no, pero definitivamente de un lado hay más peso que del otro, ¿sí? Y si viéramos la justicia, se supone que la justicia lo que debe hacer es equilibrar las partes, ¿sí? Si una parte le ha hecho daño a la otra, de una forma hay que ver cómo podemos equilibrar esa situación, esa relación entre esas personas, ¿sí? Entonces, en la Biblia habla mucho de eso, de no tener más de de tener balanzas diferentes. No voy a citarlas todas ahora, pero por ejemplo, en Deuteronomio 25:15 dice, tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa para que se prolonguen los días en la tierra que el Señor tu Dios te da. O en Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Y hay un montón de otros que hablan de ser justos. Entonces, la justicia es un concepto que muchas veces tiene matices subjetivos y por eso a menudo las partes necesitan de un intermediario neutral para que pueda decidir quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo la razón y el otro también cree que tiene la razón. Entonces, a ver al final quién la tiene, ¿no? Y por eso es que muchas veces necesitamos a un juez y también necesitamos un conjunto de reglas para que ese juez pueda dictaminar en forma justa la resolución de este conflicto, ¿sí?
Y ese conjunto de reglas no solo es necesario para el juez, sino también para las partes. Porque yo puedo creer que tengo la razón y el otro puede creer que tiene la razón, pero ¿cuál es de acuerdo a qué voy a tener la razón? Entonces necesitamos ese marco normativo, ¿verdad? En un caso ideal, el juicio va a equiparar nuevamente las partes, ¿sí? Porque, a ver, cuando alguien dice, alguien hizo algo injusto contra mí, entonces dice, yo veo la balanza así, la veo inclinada para el lado del otro y no para el lado mío. Entonces yo quiero que esa balanza de vuelta esté equilibrada. Y para eso va con un juez. Y el juez, en el caso ideal, logra de vuelta ese equilibrio, ¿sí? Pero hay casos en el que ya no es posible restablecer ese equilibrio, porque pueden haberse producido hechos irremediables, como una muerte, o la destrucción de algo, o la pérdida de una oportunidad. Yo tenía una oportunidad de negocio y alguien me la quitó, ya no la tengo, ¿sí? Entonces, habiendo visto esto, podríamos decir que injusticia es todo aquello que está en oposición directa con lo que nosotros o nuestra sociedad considera como justo o correcto. Nosotros solemos ser bastante celosos con nuestros derechos. Y en las últimas décadas nos han llevado cada vez más a enfocarnos en nuestros derechos más que en nuestras obligaciones. Entonces, todo lo que consideramos que no está de acuerdo con lo que consideramos correcto, se convierte en algo injusto. Y esa injusticia, ese sentimiento de injusticia, mueve masas. Y eso genera movimientos sociales y muchas veces también políticos, ¿sí? ¿Cuántos políticos vemos que su discurso solamente se basa en hacer que las personas crean que existe una injusticia hacia ellos y que el político va a salvar todas esas injusticias? En nuestro país lo vemos cada 5 años y otros 5 años más tarde seguimos igual, ¿no? Pero bueno, la gente tiene esa esperanza de, cuando vote a tal candidato, todo va a ser mejor. Ahora, ¿quién pone los estándares para decir que algo es justo o que no lo es? En Uruguay, nosotros tenemos un complejo sistema de leyes y decretos, y en ellos se indica qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cuáles también son los castigos por hacer lo que es incorrecto. Entonces, de acuerdo a estas leyes, si alguien considera que ha sido afectado en alguno de sus derechos o que alguien hizo algo injusto contra él puede dirigirse a un juez y solicitar que dicte una resolución para que se le haga justicia. Pero nosotros también tenemos otro manual de comportamiento que es la Biblia. Y de hecho, este es el manual en el que se basan la mayoría de los sistemas legales modernos, por lo menos en sus conceptos centrales, ¿verdad? Entonces, la mayor parte la mejor parte de todas es que si nos mantenemos dentro de las reglas de juego de la Biblia, difícilmente estemos incurriendo en una falta contra el sistema legal de nuestro país, salvo algunas muy contadas excepciones, como por ejemplo que en nuestro país no está permitido predicar sobre religión en una escuela pública. Pero salvando eso, básicamente si nos atenemos a las reglas de la Biblia, no vamos a estar incurriendo en una falta contra el sistema legal de nuestro país. Entonces, siguiendo un poco, podemos ver que si leemos la Biblia, una de las primeras cosas que nos queda claro es que Dios es justo. Simplemente esa es una cualidad de Dios. Dios, una de sus definiciones es que Dios es justo. Dios es perfecto. Y al crear nuestro mundo, le puso reglas de juego, reglas de convivencia. Y por lo tanto, Él puede ser el juez sobre todo lo que pasa en este mundo. Encontramos
en la Biblia un gran número de personas que pudieron vivir y experimentar este Dios justo, correcto y amoroso, que una y otra vez ha demostrado que Él cumple sus promesas. Pero por otro lado, también leemos en la Biblia que nosotros, los humanos, por naturaleza somos injustos. Y tal vez la mejor descripción de eso lo encontramos en Romanos 3, del 10 al 12. Y ahí dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y eso es un problema, porque ¿cómo vamos a acercarnos a un Dios justo siendo injustos? Entonces, tal vez como para seguir un poquito en este tema, quiero mostrarles un video acerca de la justicia en la Biblia, que creo que nos puede ayudar un poco más a entender ese tema de justicia y cómo la Biblia lo encara. Eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. Ahí, arrancamos de vuelta. Subir un poquito más el volumen de lo que estaba recién. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa.
Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero Mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios, no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Habla un poco rápido. Perdón si alguien se quedó medio en el camino, porque la verdad habla un poco rápido, pero está muy bueno el concepto que transmite, ¿sí? Cómo la Biblia aborda el concepto de la justicia. Entonces, podemos encontrar la palabra justicia muchas veces en la Biblia. De hecho, más de 200 veces aparece la palabra en la Biblia. Podemos ver que Dios es justo,
pero también que Él pretende que nosotros seamos justos para con las personas que nos rodean. Y no solo espera que nosotros seamos justos, sino que también que seamos personas que fomentan la justicia en otros ámbitos de la sociedad. Esto significa que seamos personas que busquen activamente generar condiciones más justas para los demás, que actuemos cuando vemos alguna injusticia y que podamos generar ámbitos para equilibrar las condiciones de los demás. Y un poco eso fue lo que le pasó en su momento al rey David, cuando escuchó esa historia. Él sintió esa necesidad de corregir la situación que había escuchado, de castigar a ese rico avaro. Y ese sentimiento de querer hacer algo, de ayudar o de aportar para que exista más justicia, es lo que espera Dios de nosotros también. Ahora, tenemos acá un gran problema de justicia entre nosotros y Dios. Hoy dijimos que Dios es justo, Él es perfecto, Él es santo, pero nosotros no lo somos. Es más, nosotros somos pecadores, injustos, y no tendríamos ningún argumento por nosotros mismos para defendernos en un juicio justo con Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros deseamos obtener la vida eterna. Queremos pasar esa eternidad en el cielo con Dios, pero no tenemos la posibilidad por nosotros mismos de acercarnos con nuestros pecados a un Dios santo. ¿Será que Dios es injusto por no admitirnos en el cielo así como estamos? De ninguna manera. Dios es justo. Y como Él es justo y Él también desea que nosotros estemos con Él, Él ideó una forma para que nosotros podamos ser justificados. Y esta semana estuve leyendo en el libro de los Romanos, y en los primeros capítulos se nos da una clase magistral sobre un concepto que es la justificación y lo que significa para nosotros. ¿Qué significa justificación? La justificación es el proceso mediante una persona culpable, pecadora e impura es declarada justa, limpia y santa, y puede presentarse ante Dios. Qué lindo que se escucha, ¿verdad? A veces pienso que hasta puede parecer demasiado bueno para ser verdad. Significa que después de todo existe la posibilidad de presentarnos ante Dios y poder pasar con Él la eternidad. Veamos lo que la Biblia dice sobre la justificación. Y para eso me parece que lo mejor es analizar esos primeros 5 capítulos de la carta de los Romanos, que no es el único lugar donde se habla de esto, pero me parece que es como el texto más completo. Entonces, la premisa para la justificación es que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para mostrarnos al Padre, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y de esa manera Jesús ha pagado con su vida por nuestros pecados. A partir de que yo puedo creer eso, se pone en marcha este proceso de justificación. Y ahí leemos en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, es que podemos ser perdonados. Ahora, lo bueno de este perdón es que es definitivo, en el sentido que Dios prometió que se olvidará y los borrará de la existencia. Todos esos pecados de los que nos hemos arrepentido y por los que nos ha otorgado el perdón. Por lo tanto, esos pecados ya no van a ser más imputables a nosotros nunca más. Por otro lado, Dios dice la Biblia que Dios es justo y por lo tanto con la justicia castiga
a lo que está mal. Pero todo el castigo que en realidad nosotros merecíamos han sido puestos sobre Jesús. Y todo el castigo ha sido pagado en esa muerte en la cruz. Por eso nosotros podemos estar sin culpa, sin pecado, sin injusticia y podemos enfrentar el juicio de Dios sin tener miedo por el castigo. Y podemos enfrentarnos con toda confianza de que nos tocará el reconocimiento y el premio eterno. Y encontré por ahí un listadito de 6 principios que nos pueden ayudar a entender un poco mejor esto de la justificación. El primer punto, está medio chiquito, pero bueno, si no logran leerlo, me escuchan. El primer principio es que la justificación no es por las obras de la ley. Y ahí dice en Romanos 3:20, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, en realidad la ley solo nos muestra cuando hacemos algo mal, pero no nos ayuda a ser justificados. Esto significa que solo por hacer lo correcto no vamos a ser justificados. Tampoco podemos ser justificados por nuestro propio esfuerzo. Porque si por nuestro propio esfuerzo podemos ser justificados, Jesús habría muerto en vano. Y no, Él murió para poder pagar por nuestros pecados. Entonces, no por obras vamos a ser justificados. El segundo paso, o el segundo punto es que la justificación es en base a la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Entonces, esta es la premisa de la justificación. Sin la muerte y resurrección de Jesús, no tendríamos la posibilidad de perdón. Porque Jesús es quien cargó con nuestros pecados. La justificación es por su sangre. En Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y ahí vemos un poco, ahí tenemos que entender un poco cómo funcionaba en el Antiguo Testamento. Dios había dispuesto que el pecado podía ser cubierto con la sangre de un sacrificio de un animal perfecto, sin manchas ni enfermedades. Pero el pecado podía ser cubierto, ¿sí? Entonces, de esta forma, el animal moría en lugar de la persona. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto el pecado tenía que pagarse con sangre. Entonces, esa sangre de ese animal cubría, es decir, como que ya no se ve el pecado que estaba antes. Ahora, con la muerte de Jesús, siguiendo esa misma analogía, podemos decir que si aceptamos que Jesús fue el sacrificio definitivo por nuestros pecados, su sangre no solo cubre nuestros pecados, así que ya no se ven más, sino que dice que los perdona y los elimina definitivamente. Ya no es que, solo no se ven más, no, los elimina, los olvida. Por ahí dice que los tira en lo más profundo del mar. La justificación es gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados, otra vez justificados, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces el sacrificio de Jesús en la cruz no nos cuesta nada. Antes se esperaba un sacrificio de un animal que de alguna forma tenía un costo. ¿Sí? O por lo menos tenía que sacar uno de mis animales y ofrecerlo en sacrificio. Hoy, simplemente reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón, podemos recibir ese regalo de justificación. Es por fe. Romanos 3:26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús.
Entonces esta justificación se basa en la fe, o en otras palabras, sin fe es imposible obtener la justificación. Y el sexto punto es que es Dios el que justifica. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Entonces, definitivamente la justificación depende de Dios y no de nosotros. Sí, claro, nosotros tenemos que dar nuestro paso, pero no por nosotros vamos a ser justificados, sino solamente por Dios. Entonces, la justificación significa que simplemente por fe en Jesús, nuestros pecados son perdonados y cargados a Jesús. La justificación tiene implícito otro concepto que no tenemos que olvidarnos. Habrá un juicio final en el cual Dios será el juez justo. Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. En este juicio, para este juicio, la Biblia es muy clara en que todos van a ser juzgados según sus obras. Y en este juicio se determinará quiénes pueden ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Y este va a ser un juicio justo, dice, en el que los que están justificados, los que son justos, van a ser premiados con la vida eterna, y los que no lo son, van a ir al infierno. Y en este juicio no va a importar si nos portamos bien, si fuimos siempre a la iglesia o si hicimos muchas buenas obras. Dice por ahí que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y yo siempre digo que todo el mundo se imagina una balanza como esta. Todo el mundo se imagina una balanza. Vamos a equilibrarla, ¿no? Entonces, ponemos ahí. Y nos imaginamos que de un lado van las obras buenas y del otro lado van las obras malas. Entonces, por ahí tenemos una obra buena por acá y tenemos una obra mala por acá. ¿Y ahora? Y tal vez alguna otra obra mala por ahí. Y lo que tratamos de hacer es que nuestras obras buenas, de alguna forma, empiecen a pesar un poco más que las obras malas para ver si por ahí podemos llegar. Y tenemos un problema ahí. Porque ¿qué pasa? Que aunque hagamos todas obras buenas y sigamos metiendo obras buenas, podemos hacer una sola obra mala, es esta. Y aunque a nosotros nos parezca que es una obra chiquita, mala, esto hace así. Y queda como anclado abajo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede haber injusticia. Él puede haber un montón de obras buenas, pero la obra mala no pasa. Entonces queda ahí abajo. Y aunque nosotros sigamos poniendo obras buenas acá, no importa. Y ponemos una más. No importa. ¿Por qué? Porque esta acá, esta, no está perdonada. Entonces, las obras no nos van a llevar a ningún lado. Lo que nosotros necesitamos es el perdón. Y si Jesús viene y nosotros reconocemos que lo que nosotros hicimos estuvo mal, viene Jesús y saca esto. Y ya está. Es más, cuando nosotros reconocemos lo mal que hicimos y Jesús lo perdona, todo lo que había de este lado, todo lo malo, desaparece. Y no está nunca más, dice. Entonces, en realidad, esto tampoco importa. Lo que importa es que Jesús haya perdonado y que Jesús
nos haya justificado. En ese proceso de justificación pasan dos cosas. Por un lado, Jesús perdona, es decir, saca todo esto que estaba, todo lo malo, y por otro lado, pone sobre el lado bueno su sacrificio en la cruz. Entonces, siempre va a quedar este lado. Entonces, la única forma en la que podemos ser considerados justos en ese juicio final es si le hemos entregado nuestra vida a Jesús, si nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados. Habiendo hecho esto, vamos a poder presentarnos ante Dios limpios, sin antecedentes, sin pecados, recibiendo el premio de la vida eterna. Hoy arrancamos el mensaje con esa palabra, injusticia. Porque hoy lo leímos al principio, lo leyó Córdula. Jesús fue a la cruz, lo acusaron y él era inocente. Entonces, a ver, fue una injusticia que Jesús haya ido a la cruz. Y así como el rey David en su momento se levantó de su asiento para reclamar justicia, en realidad nosotros ahora tendríamos que decir, fue injusto lo que le pasó a Jesús. Porque siendo inocente tuvo que cargar con los pecados de todo el mundo. Pero nosotros hoy sabemos que ese era su propósito, que ese era el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y por eso es tan importante entender ese concepto. Que a pesar de que eso parece una gran injusticia, en su gracia y misericordia Dios mandó a su Hijo para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Si la justificación es uno de los grandes misterios del Evangelio y no es tan fácil de entender, pero la justificación es gratis, es simple, no la merecemos, pero es así de fácil como creer y entregarle nuestros pecados a Jesús. Y cada uno de nosotros tiene que tomar ese paso en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que presentarnos ante Dios, el juez, y de ti va a depender si vas a tener a Jesús como tu abogado o no. Jesús sufrió la mayor injusticia de la historia para que tú y yo pudiéramos ser considerados justos ante Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias porque pudimos recordar que tú eres justo y nosotros por naturaleza no lo somos. Pero también podemos leer en tu palabra que tú decidiste venir a este mundo para sufrir esa injusticia, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante ti. Si no queremos aceptar ese regalo, queremos entregarte nuestras vidas, queremos pedirte perdón por todos y cada uno de las cosas que hemos hecho mal, por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos dicho, por las cosas que hemos pensado que no estaban de acuerdo con lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos perdón por eso. Y sabemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, eres justo y fiel para perdonar todos esos pecados que teníamos en nuestra vida. Y está tan bueno saber que podemos presentarnos ante ese trono de justicia, ante ese juicio final, sabiendo que no se nos va a poder acusar de nada porque nuestros pecados ya no van a estar.
Y esa es nuestra esperanza, de poder pasar la eternidad contigo. Amén. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero despedirnos con unos versículos de Hebreos 13, del 20 al 21. Y dice así: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.